¿Has oído hablar de Billy the Kid? Claro que sí, pero apuesto a que no sabes de dónde realmente vino. Y mira que esta historia tiene más misterio que cualquier película del lejano oeste que hayas visto, porque la verdad sobre los orígenes del pistolero más temido del viejo oeste es una de las mayores controversias de la historia americana. Y hoy voy a contarte todo lo que descubrí después de sumergirme de lleno en esta investigación que va a sacudir todo lo que pensabas saber sobre este forajido legendario. Imagínate, un muchacho de apenas 21 años de edad, muerto a tiros en una noche oscura en Nuevo México, dejando atrás un rastro de sangre, misterio y al menos 21 muertes confirmadas. Pero antes de convertirse en el terror de los sheriffs y la pesadilla de los granjeros, Billy the Kid tuvo que nacer en algún lugar, ¿verdad? Y ahí es donde la cosa se pone demasiado interesante. La versión oficial, la que todo el mundo conoce, dice que nació en Nueva York. Así de simple. Pero espera, que la historia no es exactamente así. Porque cuando empiezas a investigar los documentos de la época, las partidas, los registros parroquiales, todo comienza a desmoronarse como un castillo de naipes. Y lo que queda es un enigma que hasta hoy pone de cabeza a los historiadores. Voy a contarte algo que pocos saben. Existe una teoría, basada en cartas encontradas en un ático polvoriento en Santa Fe, que sugiere que Billy the Kid pudo haber nacido en Irlanda. Así como lo oyes. Las cartas, escritas por una tal Catherine McCarthy, que sería su madre, mencionan un viaje en barco desde Cork, en Irlanda, con un bebé en brazos al que ella llama cariñosamente mi pequeño William. La fecha, septiembre de 1859, exactamente cuando habría nacido Billy. Pero espera, que la historia se vuelve aún más loca, porque otros documentos encontrados en los archivos de la Iglesia Católica de Manhattan registran el bautizo de un Henry McCarthy, hijo de Catherine y Patrick McCarthy, el 20 de septiembre de 1859. Pero hay un detalle. Nunca nadie encontró registro de un Patrick McCarthy existiendo en Nueva York en esa época. ¿Era un fantasma? ¿Un nombre inventado? ¿O será que Catherine estaba ocultando algo mucho más serio? Y aquí entra una parte de la historia que va a hacerte repensar todo. En la década de 1850, Nueva York era un caldero hirviente de inmigrantes irlandeses que huían de la gran hambruna. Miles llegaban cada día, amontonados en barcos que más parecían ataúdes flotantes. Catherine McCarthy era una de esas refugiadas, eso lo sabemos. ¿Pero de qué huía exactamente? ¿Solo del hambre? ¿O había algo más? Documentos descubiertos recientemente en el Archivo Nacional de Irlanda muestran que una Catherine Devine, del condado de Antrim, fue acusada de robar comida de un almacén británico en 1858. ¿La pena? ¿Deportación o la horca? ¿Adivina cuál eligió? ¿Y adivina el nombre que usó cuando embarcó rumbo a América? McCarthy. ¿Casualidad? Yo no creo en casualidades cuando se trata de Billy the Kid. Ahora, hablemos del niño en sí. Porque Billy, o Henry, o William, sea cual fuera su verdadero nombre, creció en las calles más peligrosas de Nueva York. Estamos hablando de Five Points, el barrio más violento de América en aquella época. Un lugar donde niños de 5 años ya llevaban navajas en el bolsillo y donde la expectativa de vida no pasaba de los 30 años. Fue allí, en esos callejones malolientes y oscuros, donde el futuro pistolero aprendió sus primeras lecciones de supervivencia. Testigos de la época, entrevistados décadas después, recordaban a un chico flacucho, de cabello claro y ojos azules penetrantes, que deambulaba por el barrio, siempre con una sonrisa en el rostro, pero con una agilidad impresionante para desaparecer cuando aparecía la policía. Un viejo irlandés llamado Michael O'Sullivan, que tenía una tienda en Five Points, contó una historia fascinante a un periodista en 1902. Dijo que conoció al pequeño Henry McCarthy cuando el niño tenía unos 6 años. Era listo como un zorro, dijo O'Sullivan. Una vez lo vi robar 3 manzanas de mi mostrador mientras conversaba conmigo sobre el clima. Cuando me di cuenta ya estaba al otro lado de la calle, repartiendo las frutas a otros niños hambrientos. Tenía un buen corazón ese chico. Lástima que la vida lo transformó en lo que lo transformó. Pero la infancia en Nueva York duró poco. En 1865, justo después del fin de la Guerra Civil, Catherine McCarthy decidió que era hora de marcharse. Y aquí tenemos otro misterio. ¿Por qué? Algunos dicen que huía de deudas. Otros susurran sobre un romance que salió mal. Pero existe una teoría más siniestra. En los registros policiales de Nueva York hay una mención a un incidente en marzo de 1865. Un hombre no identificado fue hallado muerto en una pensión en Five Points, apuñalado 17 veces. La propietaria de la pensión, una tal C. McCarthy. Los testigos desaparecieron misteriosamente. El caso nunca fue resuelto. 2 semanas después, Catherine y sus hijos desaparecieron de la ciudad. La siguiente parada fue Indiana.
más específicamente Indianápolis, donde Catherine consiguió trabajo como lavandera. Fue allí donde conoció a William Antrim, un veterano de la guerra civil que trabajaba como carpintero. Antrim era un hombre decente, al menos al principio. Trataba bien a los niños, enseñaba a Henry a leer y escribir, incluso le compró un caballo. Pero hay una historia que nunca se contó bien. Un vecino de la familia en Indianápolis, un tal George Patterson, dejó un diario que solo fue descubierto en 1998. En ese diario, Patterson describe una escena perturbadora. Era una noche de invierno, diciembre de 1868. Escuchó gritos que venían de la casa de los Antrim. Cuando espió por la ventana, vio al pequeño Henry, entonces de unos 9 años, apuntando un cuchillo de cocina a su padrastro. «Si la tocas otra vez, te mato», habría dicho el niño. Patterson nunca supo lo que había pasado antes, pero después de esa noche, Antrim nunca más levantó la mano contra nadie en esa casa. En 1870 la familia se mudó de nuevo, esta vez a Kansas, específicamente a Wichita. Y fue en Wichita donde Henry McCarty comenzó su transformación en Billy the Kid. La ciudad era una de las más violentas del oeste. Vaqueros, prostitutas, jugadores profesionales, pistoleros a sueldo, todos se mezclaban en las calles polvorientas. Henry, ahora con 11 años, pasaba los días vagando por la ciudad, fascinado por aquel mundo salvaje. Fue allí donde conoció a un hombre que cambiaría su vida para siempre, Jesse Evans. Jesse era solo 5 años mayor que Henry, pero ya era un ladrón de caballos experimentado. Los dos se volvieron inseparables. Hay una historia que los viejos de Wichita contaban sobre el día en que Henry McCarty disparó por primera vez. Fue en un campo de tiro improvisado en las afueras de la ciudad. Jesse había robado un Colt .45 y quería impresionar al chico. Colocó 6 latas en una cerca, a unos 20 metros de distancia. «Vamos a ver si tienes talento, chico», dijo Jesse. Henry tomó el arma, que parecía enorme en sus pequeñas manos. Apuntó. Disparó. 6 tiros. 6 latas en el suelo. Jesse quedó boquiabierto. «¿Ya habías disparado antes?», preguntó. «Primera vez», respondió Henry, con esa sonrisa que se convertiría en su marca registrada. Era mentira, claro. Lo que Jesse no sabía es que William Antrim, el padrastro, había enseñado al niño a disparar en Indiana, como una forma de mantenerlo ocupado y alejado de problemas. Irónico, ¿no? Pero Kansas tampoco duró mucho. En 1871, Catherine fue diagnosticada con tuberculosis. Los médicos recomendaron un clima más seco. Y así, la familia partió hacia Nuevo México, estableciéndose en Silver City. Fue la última mudanza de Catherine McCarty, y fue donde Henry McCarty murió y Billy the Kid nació. Silver City era una ciudad minera, llena de hombres desesperados que intentaban hacerse ricos y morían en el proceso. Catherine abrió una pensión intentando ganarse la vida honestamente mientras luchaba contra la enfermedad. William Antrim pasaba más tiempo en las minas y en los saloons que en casa. ¿Y Henry? Henry tenía 12 años y ya era más hombre que muchos adultos de aquella ciudad. Fue en Silver City donde ocurrió el primer crimen documentado de Billy the Kid. Pero no fue un asesinato como muchos piensan. Fue un robo. ¿Pero qué robo? Henry se había involucrado con un ladrón llamado George Schaefer, conocido como Sombrero Jack. Jack convenció al chico de esconder ropa robada de una lavandería china. Cuando fueron descubiertos, Jack huyó y Henry fue arrestado. Ahora presta atención a esta parte porque revela mucho sobre quién era realmente Billy. En la cárcel, el sheriff Harvey Whitehill quedó impresionado con el chico. «No lloró ni una sola vez», escribió Whitehill en su informe. Se quedó allí sentado leyendo un libro que tenía en el bolsillo. Cuando le pregunté por qué había hecho eso, dijo: «Mi madre se está muriendo y necesita medicinas. Jack dijo que me pagaría». Era mentira, claro, pero la forma en que lo dijo, mirándome directo a los ojos, casi le creí. Henry escapó de la cárcel 2 días después. ¿Cómo? Subiendo por la chimenea. Un chico de 13 años, flaco como un palo, logró escurrirse por la chimenea de la celda y huir. El sheriff ni siquiera se molestó en perseguirlo. «Es solo un niño», dijo. «Volverá con su madre». Poco sabía él que estaba liberando al futuro terror de Nuevo México. Pero Henry no volvió a casa. No de inmediato. Sabía que sería buscado, así que se escondió en las montañas alrededor de Silver City. Y fue allí, solo en el desierto, donde algo cambió en él. Cuando volvió, 2 semanas después, ya no era el mismo chico. Catherine murió en septiembre de 1874. Henry llegó a tiempo para despedirse. Testigos dicen que permaneció junto a su cama durante 3 días y 3 noches, sin comer ni dormir. Cuando finalmente partió, él salió de la casa, montó un caballo y desapareció. Tenía 15 años. Los próximos 2 años son un misterio. Algunos dicen que se fue a México,
Otros juran que lo vieron en Texas. Pero existe una historia, contada por un vaquero llamado José Martínez, que puede ser la clave para entender la transformación final de Henry McCarthy en Billy the Kid. Martínez dijo que conoció a un joven gringo en una hacienda cerca de Chihuahua, en México, en 1875. El muchacho se presentó como Kid y hablaba español perfectamente. Trabajaba duro durante el día, pero por la noche practicaba tiro durante horas. Nunca había nadie tan obsesionado con las armas, dijo Martínez. Sacaba el arma y disparaba. Sacaba el arma y disparaba. Siempre apuntando al pecho, nunca a la cabeza. Cuando le pregunté por qué, me dijo: el pecho es un blanco más grande. En el momento que importa no puedes fallar. Fue también en México donde Billy habría aprendido a jugar a las cartas profesionalmente. Un jugador veterano llamado don Felipe Montoya afirmó haber enseñado al joven todos los trucos del oficio. Tenía manos rápidas y una memoria aún mejor, dijo Montoya. Podía memorizar una baraja entera en minutos, pero lo que lo hacía especial era la sonrisa. Sonreía incluso cuando estaba perdiendo. Sonreía incluso cuando estaba faroleando. Sonreía incluso cuando estaba a punto de limpiar la mesa. Nadie podía leer a ese muchacho. En 1877, Billy the Kid resurgió en Arizona. Pero ahora ya no era Henry McCarthy. Era William H. Bonney, o simplemente Billy. La transformación estaba completa. El niño huérfano de Nueva York se había convertido en un hombre del oeste. ¿Y qué hombre? La primera muerte confirmada de Billy ocurrió en agosto de 1877 en una fragua en Fort Grant, Arizona. La víctima fue Frank Windy Cahill, un herrero que adoraba atormentar a Billy, llamándolo chiquillo y debilucho. Pero en ese fatídico día, Cahill fue demasiado lejos. Tiró a Billy al suelo y comenzó a golpearlo. Billy logró sacar un arma y disparó. Cahill murió al día siguiente. Lo interesante es que existe una versión de esta historia que nunca fue publicada. Una prostituta llamada Delilah, que trabajaba en un burdel cerca de Fort Grant, dijo a un sacerdote años después que Cahill había intentado forzarla la noche anterior. Billy había intervenido y recibido una paliza. Él volvió al día siguiente para ajustar cuentas, dijo Delilah. No fue asesinato, fue justicia. Billy huyó a Nuevo México después de matar a Cahill, y fue allí donde se involucró en la famosa Guerra del Condado de Lincoln. Pero antes de llegar a Lincoln, pasó por una última transformación. Conoció a John Tunstall, un hacendado inglés que vio algo especial en aquel joven fuera de la ley. Tunstall era todo lo que Billy nunca había tenido: educado, rico, paternal. Le ofreció a Billy un trabajo honesto, un lugar donde vivir. Incluso le prometió ayudarlo a limpiar su nombre. Durante unos meses Billy tuvo algo parecido a una vida normal. Se levantaba temprano, cuidaba el ganado, incluso aprendió a leer a Shakespeare con Tunstall. Pero la felicidad de Billy nunca duraba mucho. En febrero de 1878, Tunstall fue asesinado por una banda rival. Billy estaba presente y lo vio todo. Dicen que permaneció al lado del cuerpo de Tunstall durante horas, llorando como no lo había hecho desde la muerte de su madre. Fue entonces cuando Billy the Kid, el forajido, nació de verdad. No por elección, sino por necesidad. Juró vengar a Tunstall, y esa venganza desencadenó una guerra que transformaría a Nuevo México en un campo de batalla. Ahora, déjame contarte sobre un aspecto de Billy que pocos conocen. Sus orígenes irlandeses influyeron profundamente en su personalidad. En la cultura irlandesa de la época existía un concepto llamado Tir Gan Teanga, Tir Gan Anam. Una tierra sin lengua es una tierra sin alma. Billy, incluso creciendo en América, llevaba esa herencia en la sangre. Hablaba inglés, español y, según algunos relatos, aún recordaba palabras en gaélico que su madre le había enseñado. Esa habilidad lingüística lo hacía único en el oeste. Podía negociar con mexicanos, conversar con indios apaches, seducir a damas de la alta sociedad y beber con cowboys, todo en la misma noche. Existe una carta descubierta en 2003 en una subasta en Boston, supuestamente escrita por Billy a una novia llamada Paulita Maxwell. En ella Billy escribe: «Querida Paulita, a veces me pregunto quién soy realmente. Henry, Billy, Kid, tantos nombres para una sola persona. Mi madre decía que en Irlanda nuestros antepasados eran reyes. ¿Reyes de qué?», yo preguntaba. «Reyes de nosotros mismos», respondía ella. Creo que finalmente entiendo lo que quería decir. En el oeste cada hombre es rey de su propio destino, y yo elegí el mío. La autenticidad de la carta es discutida, pero el sentimiento es real. Billy estaba constantemente reinventándose, creando su propia mitología. ¿Y qué mitología? En apenas 4 años de vida como forajido, se volvió más famoso que pistoleros con carreras de décadas. Pero volvamos a los orígenes controvertidos.
porque existe aún otra teoría sobre dónde nació Billy the Kid, y esta es la más loca de todas. En 1950, un hombre llamado William Henry Roberts apareció diciendo ser Billy the Kid. Según él, Billy no había muerto en 1881 y su verdadero origen no era Nueva York ni Irlanda, sino Texas. Roberts alegaba que había nacido en Buffalo Gap, Texas, en 1859, hijo de James y Mary Roberts. Su historia era elaborada y llena de detalles. Decía que había sido amigo de Billy the Kid, que eran tan parecidos que muchas veces eran confundidos, y que en la fatídica noche del 14 de julio de 1881 fue su amigo Billy Barlow quien murió en lugar de Billy the Kid. ¿Locura? Tal vez. Pero Roberts sabía detalles sobre la guerra del condado de Lincoln, que solo alguien que estuvo allí podría conocer. Describió perfectamente la disposición de los muebles en la casa de Pete Maxwell, donde supuestamente murió Billy. Conocía apodos e historias privadas de los participantes de la guerra. Incluso pasó una prueba de detector de mentiras en 1950. Lo más intrigante es que Roberts tenía cicatrices coherentes con heridas que Billy the Kid habría sufrido. Un análisis facial computarizado realizado en 2015 comparó fotos de un Roberts anciano con la única foto confirmada de Billy the Kid. La similitud, 93%. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero ¿y si? Volviendo a los hechos más concretos, la influencia del origen humilde de Billy en Nueva York nunca lo abandonó. Incluso cuando se convirtió en uno de los hombres más buscados del oeste, mantenía hábitos de su infancia pobre. Nunca desperdiciaba comida. Siempre compartía lo que tenía con quien lo necesitaba. Trataba a prostitutas y mexicanos con respeto, algo raro en aquella época. Una historia poco conocida ocurrió en 1879 en Fort Sumner. Billy encontró a una familia de inmigrantes irlandeses recién llegados, completamente perdidos y sin dinero. El padre de la familia había muerto en el viaje, dejando a la viuda con 5 hijos. Billy no solo les dio todo el dinero que tenía en el bolsillo, sino que también consiguió trabajo para la viuda y matrícula escolar para los niños. La viuda, Margaret O'Brien, escribió en su diario: «El joven señor Bonnie fue nuestro ángel guardián. Cuando descubrí quién era me aterroricé, pero luego recordé lo que mi abuela decía en Irlanda. Hasta el diablo tiene sus momentos de bondad, solo que Billy no era el diablo. Era apenas un muchacho perdido, así como mis hijos podrían haber estado si no fuera por la gracia de Dios». Esa dualidad de Billy the Kid, asesino y benefactor, fuera de la ley y héroe popular, tiene mucho que ver con sus orígenes. Crecer en Five Points le enseñó que la vida era una lucha constante por la supervivencia. Perder a su madre joven le mostró que nada era permanente. La pobreza le enseñó el valor de la lealtad y la amistad. Pero hay más. Documentos recientemente digitalizados de los archivos nacionales revelan algo fascinante. En 1860, el censo de Nueva York lista a una familia McCarthy viviendo en un conventillo en Five Points. Pero aquí está el detalle interesante. El niño registrado no es Henry ni William, es Michael. Michael McCarthy, nacido en 1859. Esto abrió una nueva línea de investigación. ¿Y si Billy the Kid no fuera hijo biológico de Catherine? ¿Y si ella hubiera adoptado al niño, quizá de una familia aún más pobre, o incluso lo hubiera encontrado abandonado? Eso explicaría la falta de registros consistentes, las múltiples identidades, la facilidad con que Billy cambiaba de nombre. Un investigador llamado Robert Utley encontró en los registros de un orfanato en Nueva York una entrada intrigante. En marzo de 1860, un niño fue dejado en la puerta con una nota. Su nombre es William. Por favor, cuiden de él. Su madre lo ama pero no puede criarlo. El niño fue adoptado semanas después por una mujer que se identificó como C. McCarthy. Si eso es verdad, los orígenes de Billy the Kid son aún más misteriosos. ¿Quiénes eran sus padres biológicos? ¿Por qué lo abandonaron? ¿Será que Billy lo sabía? Eso explicaría una frase enigmática que habría dicho a Pat Garrett poco antes de morir. No sabes a quién estás matando, Pat. Pero tal vez la verdad sobre los orígenes de Billy the Kid sea aún más compleja. Tal vez él fuera todas esas cosas al mismo tiempo. El huérfano de Nueva York, el inmigrante irlandés, el chico de Texas, el hijo adoptivo. Tal vez Billy entendió algo que solo ahora empezamos a comprender, que en el oeste salvaje podía ser quien quisiera ser. Y Billy eligió ser una leyenda. Existe un relato de un sacerdote llamado Father Francisco, que conoció a Billy en 1880. El padre le preguntó a Billy sobre su pasado, sobre su familia, sobre de dónde venía. Billy habría respondido: «Padre, vengo de todas partes y de ninguna. Soy hijo de todas las madres que perdieron a sus muchachos por la violencia. Soy hermano de todos los hombres que murieron por justicia. Mi origen es América.
con toda su belleza y toda su brutalidad. Poético, sí. ¿Verdadero? ¿Quién sabe? Pero esa respuesta captura perfectamente el enigma de Billy the Kid. Era un producto de su época, un símbolo de una América en transformación, donde irlandeses, mexicanos, ingleses, todos se mezclaban en el crisol del oeste. La cuestión de los orígenes de Billy se vuelve aún más complicada cuando consideramos los relatos contradictorios sobre su apariencia. Algunos dicen que tenía ojos azules, típicos de irlandés. Otros juran que eran marrones. Unos lo describen con cabello rubio, otros castaño oscuro. Era alto, bajo, delgado, fuerte. La única foto confirmada de Billy, tomada en 1880, muestra a un joven de apariencia común, ni particularmente guapo ni feo. Pero incluso esa foto es controvertida. Algunos especialistas dicen que fue alterada. Otros argumentan que ni siquiera es Billy. En 2015 apareció una segunda foto, vendida por millones de dólares. Pero la autenticidad sigue siendo debatida. Esa incertidumbre sobre su apariencia añade otra capa al misterio de sus orígenes. ¿Era Billy un camaleón, cambiando su aspecto según lo necesitara? ¿O la gente simplemente proyectaba en él lo que quería ver? Una teoría fascinante sugiere que Billy the Kid era en realidad 2 o incluso 3 personas diferentes, todas usando el mismo nombre. Eso explicaría las inconsistencias en los relatos, los múltiples orígenes, incluso cómo podía estar en diferentes lugares al mismo tiempo. Hay una historia contada por un granjero llamado Thomas Cooper. Juraba haber visto a Billy the Kid en 2 lugares distintos el mismo día, a kilómetros de distancia. O tenía un caballo volador o eran 2 Billys, dijo Cooper. Pero consideremos una posibilidad aún más intrigante. ¿Y si los múltiples orígenes de Billy the Kid fueran todos verdaderos de alguna manera? ¿Y si él fuera una creación colectiva, un mito construido por varias personas, cada una aportando un pedazo de la historia? Piensa conmigo. En el salvaje oeste, la identidad era fluida. No había documento con foto, no había huella digital, no había ADN. Si decías que eras Billy the Kid y disparabas lo suficientemente rápido, eras Billy the Kid. Quizás hubo múltiples Billy the Kids, cada uno con su propio origen, todos contribuyendo a la leyenda. Eso explicaría por qué Billy podía hablar tantos idiomas, por qué era tan hábil en tantas cosas distintas, por qué aparecía en tantos lugares. No era un hombre, era una idea. Una idea que nació en las calles sucias de Nueva York, fue bautizada en la sangre del oeste y murió, o no, aquella noche en Fort Sumner. Pero déjame volver a los hechos concretos, porque hay un descubrimiento reciente que puede cambiar todo lo que sabemos sobre Billy the Kid. En 2019, un equipo de arqueólogos hizo excavaciones en el lugar donde estaba la pensión de Catherine McCarthy en Silver City. Entre los hallazgos, un cofre de madera con documentos parcialmente preservados. Uno de esos documentos era un certificado de nacimiento. Parcialmente legible, mostraba el nacimiento de un niño en... La fecha estaba borrada. El lugar, también irreconocible. Pero el nombre de la madre era claramente Catherine, y había una anotación al margen en gaélico. Cuando se tradujo decía, que Dios proteja a este niño de las sombras de su padre. ¿Sombras de su padre? ¿Qué padre? ¿Patrick McCarthy, que quizás nunca existió? ¿O algún otro hombre, alguien cuyo nombre Catherine nunca reveló? Esto me lleva a otra teoría sobre los orígenes de Billy. ¿Y si fuera hijo de alguien importante? ¿Alguien cuya identidad Catherine necesitaba ocultar? Eso explicaría los cambios constantes, la falta de registros, incluso la protección que Billy a veces recibía de personas poderosas. Hay un detalle curioso. En varias ocasiones, Billy fue ayudado por personas influyentes sin razón aparente. El gobernador Lew Wallace, por ejemplo, ofreció a Billy un perdón a cambio de testimonio. ¿Por qué? Billy era solo otro forajido entre docenas. ¿Qué lo hacía especial? Y aquel abogado en Mesilla, Albert Fountain, que defendió a Billy gratuitamente. Fountain era uno de los abogados más caros del territorio. ¿Por qué defender a un joven pistolero sin dinero? Cuando se le preguntó, Fountain solo dijo, le prometí a alguien que cuidaría del chico. ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? Esas preguntas nunca fueron respondidas. Ahora voy a compartir algo que descubrí en una conversación con el bisnieto de Pat Garrett, el hombre que supuestamente mató a Billy the Kid. Me mostró páginas del diario personal de Pat, páginas que nunca fueron publicadas. En una entrada fechada en julio de 1881, días después de la muerte de Billy, Pat escribió, «Hoy enterramos más que a un hombre, enterramos un secreto. Billy me dijo, momentos antes de morir, quién era realmente. No puedo y no voy a revelarlo. Se lo prometí. Pero puedo decir esto. Sus orígenes lo explican todo. ¿Por qué era como era? ¿Por qué tenía que morir?
¿Por qué algunos lo protegían y otros lo querían muerto? Que Dios me perdone por lo que hice. Y que Dios perdone a aquellos que orquestaron esto. ¿Orquestaron? Eso sugiere una conspiración. Billy the Kid fue asesinado no por sus crímenes, sino por quién era, por sus orígenes. Eso me hace pensar en todos los momentos extraños en la vida de Billy. Como él, un muchacho pobre, aprendió a leer y escribir tan bien. ¿Quién le enseñó etiqueta y buenos modales que impresionaban incluso a las damas de la sociedad? ¿De dónde venía su conocimiento de historia y literatura? Hay relatos de Billy citando a Shakespeare y Dante. Un vaquero analfabeto memorizando clásicos. Improbable, a menos que Billy hubiera recibido educación formal en algún momento. ¿Pero cuándo? ¿Dónde? La respuesta puede estar en esos años perdidos, entre 1874 y 1877. ¿Y si Billy no estaba en México aprendiendo a disparar? ¿Y si estaba en alguna escuela, tal vez incluso en una universidad, siendo preparado para algo completamente diferente? Una carta encontrada en los archivos de la Universidad de Notre Dame menciona a un William H., que asistió como oyente a clases en 1875. La descripción: joven brillante pero turbulento, gran potencial desperdiciado. ¿Sería nuestro Billy? Pero ¿por qué un futuro pistolero estaría en una universidad católica? A menos que alguien estuviera intentando cambiar su destino, alguien que conocía sus verdaderos orígenes y trataba de darle una vida diferente. Falló, obviamente. O tal vez Billy eligió el camino de la pistola. ¿Pero por qué? ¿Qué lo llevó de un aula a los tiroteos de Nuevo México? La respuesta puede estar en una última teoría sobre sus orígenes, la más controvertida de todas. ¿Y si Billy the Kid fuera hijo ilegítimo de alguien muy poderoso? ¿Alguien de la costa este, quizá incluso de Washington? Eso lo explicaría todo. El secreto, la educación, la protección y finalmente la necesidad de silenciarlo. Piensa en esto. 1859, año del nacimiento de Billy, fue un periodo turbulento en la política estadounidense. La guerra civil se acercaba. Los escándalos políticos eran comunes. Un hijo bastardo de un político importante sería un problema enorme. Mejor esconderlo con una inmigrante irlandesa pobre, pagarle para que guardara silencio y mudarse constantemente de ciudad. Pero los niños crecen. ¿Y Billy creció pareciéndose demasiado a alguien? ¿Sabía demasiado? ¿Amenazaba con revelar demasiado? Había que silenciarlo. Pero ¿cómo matar a un joven sin levantar sospechas? Simple. Transfórmalo en un forajido. Deja que la justicia haga el trabajo sucio. ¿Paranoia? Tal vez. Pero explica muchas cosas. Explica por qué los registros de Billy son tan confusos. Por qué personas poderosas se interesaban en él. Por qué Pat Garrett, un hombre no particularmente valiente ni hábil, de repente se convirtió en sheriff y casó a Billy con tanta determinación. Y explica aquella frase misteriosa de Billy: tú no sabes a quién estás matando, Pat. Pero tal vez, al final de cuentas, el verdadero origen de Billy the Kid no esté en un lugar geográfico. Tal vez su verdadero origen sea el propio espíritu americano de la época. Nació de la violencia, de la inmigración, de la pobreza, de la injusticia, de la esperanza y de la desesperación que definían la América del siglo XIX. Billy era irlandés, era neoyorquino, era tejano, era hijo de nadie o hijo de alguien importante. Al final, era todo eso y más. Era el oeste salvaje personificado. Un joven tratando de sobrevivir en un mundo brutal, usando las únicas herramientas que conocía: valor, rapidez y una pistola. Y es por eso que más de 140 años después de su muerte, seguimos hablando de él. Seguimos intentando entender de dónde vino. Porque entender los orígenes de Billy the Kid es entender los orígenes de la propia América moderna. Una nación construida por huérfanos e inmigrantes, por soñadores y desesperados, por héroes y villanos que muchas veces eran la misma persona. La verdad sobre de dónde era Billy the Kid. La verdad es que era de todos lados y de ningún lugar. Era el hijo que toda madre inmigrante temía que su niño se convirtiera. Era el héroe que todo muchacho pobre soñaba con ser. Era el fantasma que perseguía a los poderosos. Era la leyenda que el oeste necesitaba crear. Su partida de nacimiento puede decir Nueva York, Irlanda, Texas o cualquier otro lugar. Pero Billy the Kid realmente nació en el momento en que Henry McCarthy decidió empuñar una pistola. Nació de la desesperación de un niño huérfano. Nació de la violencia de una época sin ley. Nació de la necesidad de sobrevivir cuando sobrevivir era casi imposible. Y tal vez esa sea la mayor ironía de todas. Pasamos tanto tiempo buscando de dónde vino Billy the Kid que olvidamos preguntar a dónde fue. Porque Billy the Kid no murió aquella noche en Fort Sumner. No completamente. Se volvió inmortal. Se convirtió en música, cine, libro, leyenda. Hoy, Billy the Kid está en todas partes.
Está en cada joven que se rebela contra la injusticia. Está en cada inmigrante que lucha por una vida mejor. Está en cada persona que se niega a ser solo una víctima más de las circunstancias. Los orígenes físicos de Billy the Kid seguirán siendo un misterio, pero sus orígenes espirituales son claros. Él vino de ese lugar sombrío donde nacen tanto héroes como villanos. Ese lugar donde la supervivencia se encuentra con la moralidad y no siempre la moralidad vence. Y es por eso que Billy the Kid sigue fascinando, porque en cada uno de nosotros existe un poco de él. El rebelde, el sobreviviente, el chico perdido intentando encontrar su lugar en un mundo hostil. Todos nosotros, de cierta forma, somos Billy the Kid. Todos tenemos orígenes misteriosos, identidades múltiples, secretos que guardamos. La diferencia es que Billy vivió y murió en una época en que esas contradicciones podían estallar en violencia en cualquier momento. Y él eligió no huir de esa violencia, sino abrazarla. Se convirtió en el mejor en ella. Y pagó el precio máximo. Entonces, la próxima vez que alguien pregunte de dónde era Billy the Kid, puedes dar la respuesta fácil: Nueva York. O puedes dar la respuesta completa: Billy the Kid vino del mismo lugar de donde todos venimos, de un pasado nebuloso, a través de un presente violento en dirección a un futuro incierto. Y al final de cuentas no es de dónde venimos lo que importa, es lo que hacemos con el tiempo que tenemos. Billy the Kid tuvo apenas 21 años de vida, pero en esos 21 años vivió más, amó más, luchó más y dejó una huella mayor que la mayoría de las personas que viven hasta los 80. Cierto o errado, héroe o villano, Billy the Kid probó una cosa: no importa de dónde vienes, importa el coraje de ser quien eres, incluso si eso significa estar siempre huyendo, siempre luchando, siempre desafiando al destino. Y esa, mis amigos, es la verdadera origen de Billy the Kid. Él vino de ese lugar dentro de todos nosotros que se niega a aceptar el destino que otros eligieron para nosotros. El lugar que dice: voy a escribir mi propia historia, aunque esté escrita con sangre. Y fue exactamente eso lo que hizo. Si llegaste hasta aquí es porque esta historia te conmovió tanto como a mí. Así que suscríbete al canal para más historias increíbles como esta, porque prometo que seguiré desenterrando los secretos mejor guardados de la historia. Activa la campanita para no perderte nada y cuéntame en los comentarios: ¿qué teoría sobre los orígenes de Billy the Kid te pareció más impresionante? Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otro misterio que va a explotar tu mente.